por el don del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ven, derrama tus dones de amor, sabiduría y entendimiento sobre mi humilde alma. Lléname con la luz de la verdad, para que pueda distinguir la verdad de Dios de las mentiras esparcidas por Satanás y sus ángeles. Ayúdame a sostener la antorcha y a transmitir la llama del entendimiento a todos los que encuentre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en la puerta de entrada a la Semana Mayor. Que la abundancia de la gracia de Dios que se derrama en estos días sea para ustedes de muchas, muchas bendiciones, para ti y toda tu familia. Estamos en el Evangelio de San Mateo 26, 14, 27 y 66. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Mal le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Durante la cena Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche va a caer todos por mi causa. Porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo.
y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya está cerca el que me entrega, levántense. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos. Mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo, el traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso.
y viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: seguro, tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores diciendo: he pecado, he entregado a muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por los profetas, por Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?
Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban con más fuerza: que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él las rodillas, se burlaban de él diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirene llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: a otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: a Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rasgaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después de que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres
que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Entre ellas estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron ahí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como lo saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestro camino cuaresmal, queridos hermanos, hemos fijado nuestra mirada en la persona de Jesús en la cruz. ¿Quién es y qué hace por nosotros hoy? Jesús nos libra de las potencias demoníacas, nos abre el camino de la vida eterna, nos ilumina con su verdad, nos hace resucitar de la muerte del corazón. Ahora llegamos a la Semana Santa, al corazón del mensaje cristiano, la muerte y resurrección de Cristo, la Pascua. El Domingo de Ramos y el Viernes Santo leemos el Evangelio de la pasión de Cristo, porque de la pasión de Cristo todos hemos nacido de allí. Los hebreos, mordidos en el desierto por serpientes venenosas, se curaban si miraban a una figura levantada por Moisés, símbolo de Cristo. Hermanos, quien mira con fe a Jesús en la cruz, sana en el alma, la memoria, los afectos y también su cuerpo, porque con sus heridas hemos sido curados. Jesús comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Un Jesús irreconocible, el que mandaba los vientos y mares y le obedecían. Decía que no tuvieran miedo y ahora siente tristeza y angustia, un terror y soledad espantosas. ¿Cuál es la causa, hermanos? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. El cáliz o la copa indican todos los sufrimientos que están a punto de caer sobre él. Indican la medida de la justicia divina que los hombres hemos colmado con tanto pecado y transgresión. Es el pecado del mundo.
el que Él ha cargado, carga y cargará sobre sus benditos hombros, y que pesa en su corazón como una inmensa losa, como una gran pirámide al revés, que se apoya sobre un punto. ¿Qué presión soporta este punto? Es el corazón de Jesús. Piensa: odios, mentiras, egoísmos, hipocresías, impurezas, infidelidades, perversiones, corrupciones, abusos de todo tipo, traiciones, etcétera. Todo lo que hay en el mundo, en todos los tiempos. Ese punto carga todo este mar inmenso, asqueroso, nauseabundo y podrido de nuestros pecados. Ese punto es el corazón de Cristo. Por eso su tristeza moral y el sudor de su sangre. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas. Pascal ha dicho: Cristo está en agonía en el huerto de los olivos hasta el fin del mundo. Es necesario no dejarlo solo en todo este tiempo, hermanos. Está en agonía ahí donde hay un ser humano que lucha con la tristeza, el miedo, la angustia, en un camino sin salida como Él aquel día. Nosotros podemos hacer algo por nuestro Dios y Salvador, que agoniza hoy y siempre. Cada día hay personas que viven tragedias en el pueblo, en la colonia, en la propia casa, sin que nadie se dé cuenta de nada. Vayamos al pretorio de Pilatos. Los soldados le llevaron al palacio y lo llaman a toda la corte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas le ciñen. Y burlándose decían: «Salve, Rey de los judíos». Y lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y doblando las rodillas se postraban ante él burlándose. Existe un cuadro del siglo XVI que representa a un Jesús que llora, pero no está llorando por él. Llora por aquellos y aquellas que se obstinan en no entender su palabra y su mensaje de amor. Jesús está con la boca semiabierta. No puede respirar, ni mover un dedo. Le quitaron toda libertad, inmovilizado, maniatado. Pilatos dirá: «He aquí al hombre». Jesús está en el pretorio de Pilatos hasta el fin del mundo, en todos los torturados, secuestrados, maniatados. Pensemos en los campos de exterminio nazi, en México, los palestinos, chechenos, venezolanos, las luchas encarnizadas en África, los niños de la guerra, los millones de abortos, de abuso y desenfreno sexual, terrorismo, narcotráfico, extorsiones, gobiernos militares, el abuso de poder, la corrupción. Dice Jesús: «Cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos pequeños, a mí me lo hicieron». En el Calvario oímos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el Espíritu. Jesús ha expiado, purificado, lavado todo el ateísmo que existe en el mundo. El de los ateos declarados o descarados, el de los ateos prácticos, los que viven como si Dios no existiera, relegándolo al último puesto de la propia vida. Dios hoy es un marginado de la vida de la mayoría de todos los hombres y mujeres. Por eso Jesús está en la cruz hasta el fin del mundo. Lo está en todos los inocentes que sufren. Está clavado en la cruz, en los enfermos graves, en los olvidados.
los clavos que lo tienen clavado en la cruz. Son tantas injusticias que se cometen contra los pobres y marginados. En un campo de concentración nazi, un hombre había sido ahorcado. Alguien, acercándose a la víctima, le pidió con ira a un creyente que estaba junto a él: ¿dónde está en este momento tu Dios? ¿No lo ves?, le respondió. Está allí, sobre la cruz. Después de Auschwitz, se habla del silencio de Dios, pero nadie sabe mejor que María qué es el silencio de Dios. Ella había podido hacer suya las palabras que un antiguo padre pronunció recordando las atrocidades cometidas contra los cristianos. Oh Dios, ¿cómo fue de duro soportar aquel día tu silencio? Un bellísimo canto dice: ¿estabas tú cuando crucificaron al Señor? Sí, hermanos, estaba también yo, porque ahí también estabas tú cuando crucificaron a Jesús. En su cabeza estaba mi corona de espinas, en su cuerpo mis heridas. No puedo, no quiero, no debo mentirme ni engañarme y decir como Pilatos: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. En Jerusalén había una piscina milagrosa que de vez en cuando se agitaban sus aguas, y quien primero se arrojaba dentro salía curado. La pasión, queridos hermanos de Cristo, es como una inmensa piscina cuyas aguas que en esta semana están removidas por la gracia más abundante que corre en la iglesia. Quien tenga la valentía de arrojarse dentro con fe y gratitud, saldrá curado o curada. Yo te invito, hermano, hermana, arrójate en esa piscina. Haz una buena confesión. Ponte en oración, en ayuno, en penitencia. Reconcíliate con Dios, contigo y con tus hermanos. No lo dejes para más adelante. Vivir una auténtica Pascua. Esto cambia de una vida de pecado a una vida de gracia. Hemos entrado por la puerta de la Pascua. Sumerjámonos en este mar inmenso del amor de Dios que se derrama en abundancia en estos días santos. Bendecida Semana Santa. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A mi Reina y Madre Santísima de Guadalupe. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embelleces el cielo como estrella de la mañana, que anuncia la aurora de los nuevos tiempos, Madre corredentora, medianera y abogada, Señora de todos los pueblos, Dama blanca, Reina de la paz y lirio blanco de pureza sin mancha, lirio de la Santísima Trinidad. Báñanos en tu río de luz admirable, haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Alegría mía, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.